Bueno, entonces habíamos dejado a Galileo bastante agarrado con la Iglesia Católica y Galileo entonces él escribió, ya después de todo ese problema del famoso proceso que hubo contra él por parte de la Inquisición, escribió este libro llamado Discurso y demostraciones matemáticas alrededor de dos nuevas ciencias. Las dos nuevas ciencias siendo la, eh, la mm, como lo que llamaríamos actualmente la estática, o sea, como la resistencia de los materiales, la ciencia de los materiales, y adicionalmente la ciencia del movimiento, lo que ahora llamaríamos cinemática a grosso modo. Entonces Galileo escribe este libro, pero no lo puede publicar en Italia, pues por su problema con la Inquisición, entonces lo publica en Holanda, en Leiden, una casa editorial se lo publica, y pues creo que la Inquisición no se volvió a meter con Galileo. Lo que realmente querían hacer era el show, ya hicieron el juicio, entonces ya lo dejaron tranquilo. Y efectivamente cuando después llegaron unas ediciones del libro a Roma, las ediciones se vendieron como pan caliente y a nadie, o sea, la Inquisición los dejó sin ningún problema. Entonces hoy vamos a tratar de entrar en la cabeza de Galileo y tratar de ver qué nos dejó y qué conclusiones sacó sobre la cinemática. Entonces, dice una historia apócrifa. Apócrifa es una palabra que aquí quiere decir que posiblemente no ocurrió, pero nos ayuda un poco a entender la manera de pensar de Galileo. Que él en la catedral de Pisa se daba cuenta que los candelabros pues oscilaban, especialmente después de que hacían la operación de prender las velas desde abajo, quedaban oscilando. Y él se daba cuenta que ese periodo de oscilación era constante, independiente, de hecho, de la amplitud de la oscilación. O sea, que si el candelabro hacía una oscilación muy amplia o una oscilación cortica, el tiempo que se demoraba, y él lo midió con su pulso, con el pulso de su corazón, se dio cuenta que el periodo no cambiaba. Entonces él se preguntó, ¿y de qué dependerá entonces esto? Ya que el periodo no depende de la amplitud de la oscilación del candelabro. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a hacer un experimento. Entonces dijo, voy a coger este efecto, voy a aislar diferentes posibles causas que puedan afectar el movimiento. Entonces se le habrán ocurrido miles, yo qué sé, el color de la cuerda, o la temperatura de la habitación, o si estabas mirando o no el experimento, en fin. El caso es que él aisló este efecto lo más que pudo y lo convirtió en algo muy sencillo, que era pues una cuerda colgada del techo con una masa, seguramente una roca, en el otro extremo, para observar ese movimiento pendular. Y entonces él observó que de todos los efectos que a él se le podían ocurrir, el único efecto realmente importante sobre el periodo de la oscilación era la longitud del cable, la longitud de la cuerda, no nada más. Y ese no nada más es particularmente importante cuando nos damos cuenta que la masa es uno de estos efectos, una de estas variables que no tienen un efecto sobre este experimento. Es decir, que si él ponía una masa pequeña o una masa masiva, una masa grande, perdón la redundancia, el efecto era el mismo. O sea, el periodo de la oscilación no cambiaba dependiendo de la masa del objeto. Entonces esto es muy importante porque él dice, esto no está de acuerdo con lo que decía Aristóteles. Porque Aristóteles dice, entre más masivo un cuerpo, más rápido se mueve. Especialmente cuando hablamos de que cuando cae. Y esto pareciera no estar de acuerdo con eso. Especialmente si uno hace el argumento de que lo que hace mover al péndulo es la gravedad. Es la caída. Eso es una caída, solo que es modulada por el péndulo, pero esencialmente es por la cuerda, perdón. Pero el péndulo esencialmente es un objeto que cae de esta posición a esta posición, sube, baja, pero lo que lo hace caer es la gravedad. Entonces a él se le ocurre que de pronto se puede verificar un poquito más esto que decía Aristóteles sobre el movimiento de los objetos, y un poco como yendo alrededor de la restricción que los filósofos ponían en ese momento, que era que dado que el movimiento de la caída era tan rápido, entonces escapaba al ojo humano. Entonces el ojo humano no lo podía entender. Entonces Galileo dijo, yo creo que sí se puede. Entonces se puso a pensar en diversos experimentos que podían funcionar. El primero fue donde se dio cuenta que efectivamente la masa no era un factor importante, y lo quiso entonces corroborar de diferentes formas. Primero lo que hizo fue
ver que la caída solita, o sea, sin cuerdas ni nada que de pronto le dijera, no, es que es el efecto de la cuerda. Él dijo, no, está bien, vamos a ver una caída, pero dado que las caídas son tan veloces, pues hagamos una caída bastante larga. Entonces él lo que hizo fue subirse a la parte más alta de la torre de Pisa, de la torre inclinada de Pisa, y dejó caer dos objetos. ¿Eso? No eran dos objetos cualquiera, porque claramente en ese momento se sabía muy bien, como lo sabe cualquier persona, por ejemplo, una pluma y un martillo no caen a la misma velocidad, o sea, no caen igual. Una hoja de papel, por ejemplo, tampoco cae igual que un martillo. Entonces, este es digamos, el cabezazo de Galileo yo sé que el aire es un efecto importante, claro, porque cuando la pluma cae y además yo la soplo, pues la pluma se va por allá y de hecho ni siquiera cae. Si pasa el viento, la pluma ni siquiera cae, sino que sigue por allá derecho. Entonces, claramente el aire es un factor. Entonces lo que voy a intentar es que el aire sea lo menos importante posible o que el aire afecte a los dos objetos de la misma manera. Entonces la manera como él decidió hacerlo fue haciendo que los dos objetos tuvieran la misma forma pero diferente masa. Seguramente él pensó en muchos efectos distintos. O sea, habrá pensado en el color, en la temperatura, de todo. Pero al final logró aislar todo y dijo no, vamos a hacer que dos objetos que tengan la misma forma pero diferente masa, caigan desde la torre de Pisa. ¿Por qué la misma forma? Porque claramente la forma afecta el movimiento. Entonces, digamos, sería el tema aerodinámico, como lo llamaríamos actualmente. Que si las dos esferas tienen la misma forma, entonces el efecto aerodinámico va a ser el mismo sobre las dos. O aproximadamente el mismo sobre las dos. Entonces él suelta las dos esferas y entonces se observa esta caída libre, caen las dos al mismo tiempo. Una al lado de la otra, perfectamente. Y un ayudante en el piso verifica que efectivamente, a pesar de que la caída es muy amplia, las dos masas caen al mismo tiempo. Y eso que las dos masas son bien diferentes. Entonces con esto ya se tumba todo lo de Aristóteles. Claramente eso ya no es cierto. Galileo no es el que comienza a terminar con las ideas de Aristóteles sobre el movimiento. Él más bien es el que pone el último clavo en el cajón, más bien, porque ya habían habido contemporáneos de Galileo y personas que habían trabajado antes sobre estos estudios del movimiento de los objetos y habían desarrollado sus propias teorías y sus propias ideas sobre el movimiento de los objetos, sobre la cinemática. O sea, la cinemática no se la inventó Galileo, él la construyó a partir de otros experimentos, pero pues obviamente con un toque muy especial de él y además con su enorme capacidad de comunicar sus resultados científicos. Entonces Galileo verifica que efectivamente el movimiento de la masa, de las masas, no depende de la masa individual, sino que es universal, por lo menos para objetos que caigan en la superficie de la Tierra. Esto se verificó en la Luna, curiosamente, en la misión Apolo 15. Entonces un astronauta llevó una pluma y un martillo y los dejó caer y efectivamente vio que caían a la misma velocidad. Obviamente no a la misma velocidad que caerían aquí en la Tierra porque sabemos que la gravedad en la Luna es diferente. Aquí hay otro experimento, otro video de un experimento donde estamos viendo el mismo efecto, pero entonces ahora el experimento ocurre en la Tierra en una cámara de vacío. Entonces las plumas y la masa caen al mismo tiempo, caen con la misma velocidad, a la misma tasa. Entonces Galileo puede, al hacer el experimento de la torre de Pisa, se da cuenta que él puede aislar esos efectos y él dice, ok, pero entonces ¿cómo hacemos esto cuantificable? Porque claramente hay unas proporciones que se están dando. O sea, un objeto está quieto y comienza a avanzar cuando cae. Y a medida que avanza, se comienza a mover más y más y más rápido. Seguramente se dio cuenta que si, por ejemplo, él ponía al ayudante en el experimento de la torre de Pisa a coger las esferas cuando caían, se dio cuenta que ya después del quinto piso y él lanzaba una esfera de 1 kilogramo de peso, pues ya era bastante peligroso para el ayudante estar ahí debajo. O sea que efectivamente entre más tiempo pasaba, más rápido se están moviendo los objetos por la caída, ¿no? Una caída de un piso uno no lo mata, una caída de 4 o 5 pisos ya es mucho más grave. Entonces claramente se sabía que habían ciertas proporciones y la misión de Galileo entonces se convirtió en descubrir las proporciones de cómo cambia la velocidad, la posición con el tiempo. Y para eso entonces él
hizo una modificación a un experimento que ya se conocía en ese momento, que era el experimento del plano horizontal, en el cual se lanzaba una esfera por un plano horizontal con un poquito de impulso y se veía que la esfera seguía moviéndose, o sea, si se le reducía lo máximo la fricción, la esfera seguía recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. O sea, en un segundo, 1 metro, y en otro segundo, otro metro, y en otro segundo, otro metro. Y lo que la hacía frenar era un efecto de fricción. Pero si se eliminaba la fricción, lo máximo posible, la esfera seguía esta línea. Eso es la llamada regla de Oresme, porque no la descubrió él, sino la descubrió Oresme en París, un siglo atrás, si no estoy mal. Entonces, la idea va a ser la siguiente. La idea va a ser que Galileo dice, ok, está interesante lo del plano horizontal, pero si yo inclino un poquito el plano, entonces la esfera, aun cuando yo lo ponga quieta, ella va a comenzar a moverse solita. Eso es una caída, solo que no libre, pero es una caída. Y se da cuenta que entre más se inclina el plano inclinado, pues obviamente, pues más se va apareciendo el movimiento de una caída libre, hasta que cuando el plano inclinado tiene 90 grados, yo suelto la esfera aquí, la esfera cae libremente. Entonces, él se da cuenta que esta es la manera de diluir el efecto de la gravedad, hacerla un poco más lenta para poderla estudiar detalladamente. Entonces, lo que Galileo hace es conseguirse un reloj de agua, o sea, como cuando se queda abierto el grifo del lavaplatos, que suena tic, 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 para contar el tiempo, y pues hace un plano inclinado, muy poquito inclinado, con una pendiente muy bajita, vamos a mirar acá, 1 a 100, o sea, 200 centímetros horizontal, 2 centímetros elevado por un lado, para que la esfera ruede solita por ahí. Y entonces lo que va a verificar es cada segundo de tiempo dónde va a estar la esfera. Obviamente este experimento va a tener fuentes de incertidumbre, como la medición del tiempo, como verificar que la pelota en el primer segundo está donde yo pensé que estaba, porque pues puede que no, porque no tengo una cámara de video para verificar que de verdad registré bien con toda precisión lo que estaba ocurriendo acá. Entonces, la idea va a ser la siguiente. La idea va a ser ver cómo cambia la distancia y la velocidad con el tiempo. Porque sabemos que este fenómeno es parecido a la caída libre. Entonces vamos a ver cómo funciona esta caída, para entender después mejor cómo funciona la caída libre. Entonces vamos a contar cada segundo. Después de que yo suelte la esfera en la parte más alta, voy a ver qué tanto avanza. ¿Listo? Entonces yo voy a ver que en el primer segundo de tiempo la esfera está a 5.3 centímetros de donde arrancó, como quien dice por acá, en este punto, por decir algún valor por acá. Entonces, si este experimento es parecido a la regla de Oresme, al experimento de la regla de Oresme que acabo de mencionar, entonces yo debería esperar lo siguiente, debería esperar que cada segundo que pase, la esfera va a avanzar los mismos 5.3 centímetros. 5.3, 5.3, 5.3, 5.3. De manera que en la tabla que yo voy a rellenar acá, cada segundo de tiempo que pase, pues yo voy a ver que el desplazamiento, es decir, la diferencia entre mi posición actual y mi posición anterior, es siempre la misma, o sea, siempre me moví 5.3 centímetros. Como esto es acumulativo, pues como se pueden imaginar, entonces daría 5.3, 16, 15.9, 21.4, 26.7. ¿Listo? Eso sería un movimiento uniforme según la regla de Oresme, según que la velocidad según que la velocidad se mantiene constante. Ya sabemos que no, ya sabemos que en realidad en estas caídas la velocidad no es constante. Entonces, como la velocidad no es constante, estos no son los datos reales. Esta fue mi hipótesis. Entonces voy a tomar los datos reales a ver qué pasa. No, me doy cuenta que no se parecen a esta hipótesis, son diferentes. ¿Sí? Entonces me doy cuenta inmediatamente que el desplazamiento no es constante en el tiempo. O sea, cada segundo que pasa, la esfera se va desplazando más y más y más, o sea, recorre cada vez más distancia en el mismo instante de tiempo. O sea, en el primer segundo recorre 5.6 centímetros, pero en el quinto segundo, del cuarto al quinto segundo, recorre 45 centímetros, o sea, casi 5 veces más. Entonces, claramente se está moviendo cada vez más y más y más, y no solo eso, sino más rápido, porque es más distancia en la misma cantidad de tiempo. Eso es velocidad. Entonces, una manera de ver la regularidad que puede haber acá, porque no es trivial darme cuenta que si aquí hay alguna regularidad en estos números, porque pues ya no es simplemente posiciones iguales en tiempos iguales, eso no es.
Entonces voy a pensar en qué otra regla puedo deducir de acá. Entonces lo que voy a pensar es, una de las maneras, es pensar, bueno, ¿dónde está la partícula respecto a lo que avanzó en el primer segundo? ¿Sí? O sea, en el primer segundo avanzó 5,3. En el segundo segundo avanzó 21,4. En el tercero avanzó 48,2, según los datos de esta tabla. ¿Qué tanto es 21,4 respecto a 5,3? ¿Qué tan grande es? Entonces voy a tomar una proporción. La proporción entre dónde está la partícula o la masa y qué tanto avanzó en el primer segundo. ¿Cuál fue el desplazamiento inicial? Entonces sería una división. Por ejemplo, aquí 5,3 sobre 5,3, aquí 21,4 sobre 5,3, aquí 48,2 sobre 5,3. O sea, ¿dónde está la masa en algún momento dado? Y qué, digamos, que su posición y qué tanta es esa distancia respecto a lo que se movió en el primer instante de tiempo. Esa es una manera para verificar si hay una regla o no. Entonces me voy a dar cuenta que si hago las cuentas, los cálculos, obviamente esto es 1, esto es aproximadamente 4, aproximadamente 9, aproximadamente 16, aproximadamente 25. Y esto va a ser crucial porque entonces yo me voy a dar cuenta que sí hay una regularidad entre este factor que acabo de considerar, entre la posición y el tiempo. Porque yo me doy cuenta que esta proporción 1, 4, 9, 16, 25, esos son cuadrados de números. O sea, cuadrados de no cualquier número, sino del tiempo. O sea, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 segundos al cuadrado, 16. 5 segundos al cuadrado, 25. Entonces, claramente hay una relación matemática, una regla matemática exacta. Bueno, los datos no son exactos, pero la regla sí lo es. Entre la posición del objeto y el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a caer. Entonces nos damos cuenta que la proporción es la posición S, la voy a llamar con ese símbolo S, es proporcional al tiempo elevado al cuadrado. La primera conclusión que podemos sacar a partir de Galileo. ¿Listo? Obviamente se pueden imaginar que Galileo trató de aislar todos los demás efectos, pero consideró entonces que esta era la conclusión que se podía sacar de este experimento. Esta letra alfa significa proporcional a o cambia con, o sea, la posición cambia con el cuadrado del tiempo, en un movimiento de estos. Entonces ya no aplica la regla de Oresme. La regla de Oresme decía, la posición es proporcional al tiempo. Eso decía la regla de Oresme, para un plano horizontal. Pero para el plano inclinado no funciona. Y se puede deducir que también para la caída libre tampoco funciona. Otra manera de ver qué tipo de orden hay en este movimiento es midiendo la velocidad en cada tramo. Entonces vamos a medir una velocidad que va a ser la velocidad promedio realmente. Esa velocidad promedio entonces va a ser qué tanto se desplazó el objeto, y en esta columna vamos a tener solo el desplazamiento, la posición no la vamos a mirar. Simplemente quiero ver qué tan rápido se está moviendo. Para saber qué tan rápido se está moviendo, pues me pregunto cuánto recorrió cada segundo. Entonces cada segundo, cada uno de estos segundos, él recorre primer segundo 5,3, en el segundo segundo recorrió 16 centímetros, en el tercer segundo 26,8, en el cuarto segundo 37,2, en el quinto segundo 45. ¿Listo? Centímetros. Entonces, para saber cuál es la velocidad, pues simplemente divido sobre el tiempo. El tiempo, pero no el tiempo como avanzado, sino cuánto pasó entre cada desplazamiento. Cada desplazamiento duró un segundo. Primer desplazamiento, un segundo. Segundo desplazamiento, otro segundo. Porque ese es el desplazamiento. ¿Cuánto cambia mi posición en un segundo? Entonces la velocidad va a ser esa tasa de cambio. Desplazamiento sobre tiempo. Entonces voy a encontrar, pues obviamente como es dividir la columna de la mitad sobre 1, pues es lo mismo, solo que con otras unidades. O sea, centímetros sobre segundo. Entonces estas van a ser mis velocidades. Desplazamiento dividido intervalo de tiempo. O sea, 1. Y va a ser la velocidad promedio en ese trayecto. ¿Sí? No es exactamente la velocidad de inicio, ni es exactamente la velocidad del final. Es la velocidad promedio. Eso va a ser importante ahorita. Entonces, para encontrar esa regularidad, porque yo miro estos números también y yo digo, ¿y esos números qué? Entonces voy a graficarlos. Y entonces Galileo lo que hace es pues plasmarlos de una manera similar. Y dice, bueno, vamos a poner
pues realmente Galileo no lo hizo así, pero pues vamos a hacerlo de esta manera para entender lo que concluyó Galileo. Vamos entonces a plasmar sobre esta gráfica en el eje X el tiempo en segundos, en el eje Y velocidad en centímetros por segundo, según la acabamos de calcular. Y entonces en el primer segundo ponemos aquí esta lineecita y entonces vamos a ponerle a una altura de 5.3 centímetros sobre segundo. O sea, vamos a graficar la tabla de datos, la columna izquierda y la columna derecha. Tiempo versus velocidad. O sea, en tiempo 1, 2, 3, 4, 5. En velocidad 5.3, 16.1, etc. Hasta 45. ¿Sí? Y el intervalo de tiempo entre cada instante que estamos graficando es 1 segundo. Que eso, supongamos que eso es lo que me permite escuchar el reloj de agua. Supongamos. Entonces, de lo que me doy cuenta es que hay una proporcionalidad directa entre la velocidad y el tiempo, porque hay una línea recta, o sea que hay una proporcionalidad. La velocidad es proporcional al tiempo y lo que da la proporcionalidad va a ser un número que vamos a llamar la aceleración. Eso significa que tanto cambió su velocidad en el tiempo. Eso es lo que yo voy a deducir. ¿Cuánto cambió su velocidad en el tiempo? Esa va a ser mi medida de la aceleración. Ahora, para relacionar entonces lo que estábamos, la conclusión anterior con mi nueva conclusión, o sea, la conclusión anterior fue esta, perdón, me devuelvo mucho. Conclusión respecto a la posición, proporcionalidad con el tiempo al cuadrado, y conclusión respecto a la velocidad, proporcionalidad con el tiempo, no al cuadrado del tiempo, solo el tiempo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de relacionar estas dos cantidades, la velocidad con el desplazamiento o con la posición. Y entonces de lo que me doy cuenta es que por la misma definición del desplazamiento, como hicimos para calcular la velocidad, el desplazamiento es velocidad por el intervalo de tiempo. O sea, velocidad, que será el eje vertical, la altura vertical de estas barritas, por el intervalo de tiempo, que es el ancho de estas barritas. ¿Cierto? Entonces, cada uno de los desplazamientos, este fue el primer desplazamiento, el área de este cuadradito, porque el área base de este rectangulito, base por altura. Cada desplazamiento, geométricamente, ¿verdad?, lo puedo entender como un área, como el área de este rectangulito. Ese fue el primer desplazamiento. El segundo desplazamiento fue el área de este rectangulito. El tercer desplazamiento fue el área de este rectangulito. O sea, cada uno de los desplazamientos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 es el área de ese rectangulito. Cada desplazamiento. O sea, lo que se desplazó la masa entre el segundo 4 y el segundo 5 fue esta área. ¿Sí? O sea, 45 centímetros centímetros por segundo multiplicado por un segundo, o sea, 45 centímetros. Eso fue lo que se desplazó en ese segundo. No significa que su posición sea 45 centímetros, no. Su posición es mucho más, porque tengo que tener en cuenta todo lo que había avanzado los instantes anteriores. Tengo que sumar todo lo anterior para saber cuál es mi posición. Pero por ahora simplemente quiero saber cuál es mi desplazamiento. ¿Listo? Para saber mi posición, entonces tengo que tener en cuenta todo lo que había pasado antes. ¿Sí? Si quiero saber dónde yo estoy aquí en el segundo número 1, posición, no velocidad, no desplazamiento, tengo que sumar 45, que es lo que yo avancé en este segundo, más 37, que es lo que yo avancé en este segundo, más 26, que es lo que avancé en este segundo, más 16, que es lo que avancé en este segundo, más 5.3, que es lo que avancé en este segundo. O sea, me toca tener en cuenta todo lo que me había movido hasta que estoy en este intervalo de tiempo. Eso significa que tengo que sumar todas las áreas, porque sumar los desplazamientos es equivalente a sumar todas las áreas. ¿Listo? Entonces la posición, que es la suma de los desplazamientos, es equivalente a la suma de las áreas de estos rectángulos que tenemos acá, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, si encuentro el área de estos peldaños que vemos acá, voy a poder relacionar mi velocidad, mi aceleración, con la posición. O sea, voy a enlazar esas dos conclusiones que yo había sacado ahora rato. Entonces, el desplazamiento va a ser el área de esos peldaños. Pero, pues, lo que yo puedo hacer es darme cuenta que esos triangulitos yo los puedo desplazar un poquito
¿cierto? Lo que me hace falta para los peldaños los puedo desplazar para poder encontrar entonces más bien un triángulo, porque esta área es un poco cansona de calcular la de cada peldaño por aparte, entonces me queda mucho más fácil encontrar el área de un triángulo. O sea, convierto los peldaños, hago un pequeño armotodo y lo convierto entonces en un rectángulo. Y ese rectángulo entonces tiene la misma área de los peldaños, como se pueden dar cuenta, es la misma área. Pero el área del triángulo es fácil de calcular, es simplemente base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base de ese triángulo? El tiempo que ha transcurrido. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? La velocidad que hay en ese instante de tiempo. Por lo tanto, el área va a ser tiempo por velocidad dividido 2. Pero si la velocidad es aceleración por tiempo y el área es velocidad por tiempo sobre 2, eso me lleva a concluir que la posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Con argumentos puramente geométricos. Esto lo podríamos llevar un poquito al reino del cálculo integral o del cálculo diferencial, pero con argumentos puramente geométricos podemos llegar a esta conclusión sobre la cinemática que descubrió Galileo. La regla de cómo son los movimientos de aceleración constante, de aceleración uniforme. ¿Sí? Claramente lo que se puede hacer es entonces ahora llevar este análisis que funciona para mi tablita que tiene una inclinación, una pendiente 1 a 100, para entonces ir aumentando el ángulo y ver cuál es la dependencia de este movimiento con el ángulo, para poder deducir entonces cómo sería la caída libre. Porque si hay una dependencia con el ángulo, pues simplemente tengo que preguntar, ok, entonces ¿qué ocurre a 90 grados? Tengo que ir a la matemática, a la fórmula y preguntarle qué ocurre a 90 grados. Y de esa manera encontraré la fórmula matemática para la caída libre, que hasta ese momento era desconocida, porque la caída libre era demasiado veloz. Entonces, de manera gradual, matemáticamente, se puede llegar a esa conclusión a partir del movimiento del plano inclinado, que es mucho más lento. Bueno, Galileo también desarrolló varios experimentos alrededor de la idea del plano inclinado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un plano inclinado? Cuando la esfera entonces coge impulso para subir por otro plano inclinado, entonces él verifica que efectivamente la esfera vuelve a subir a la misma altura inicial y además entonces se da cuenta que obviamente entre menos altura tenga el otro plano inclinado, entre menos inclinado esté, pues más avanza, más alcanza a llegar lejos. Y asimismo, cuando el otro plano está perfectamente plano, entonces la partícula o la esfera que cae, entonces adquiere o llega con una velocidad y se queda con esa velocidad según la regla de Oresme. O sea que se acoplan un poco los dos problemas. Adicionalmente, entonces Galileo también observó lo que pasaba cuando unía los dos efectos. Cuando entonces enviaba una esfera aquí con una velocidad constante por un plano horizontal y la dejaba caer. Entonces se daba cuenta que si la velocidad inicial era mayor, entonces llegaba más lejos, y si la velocidad era menor, si la velocidad inicial era menor, entonces no llegaba tan lejos respecto al borde de la mesa. Y adicionalmente se dio cuenta de algo importante, y es que este movimiento de caída, o sea, si solo nos concentramos en lo vertical, si solo escuchamos cuando la pelota sale de la mesa y cuando cae al piso, la pelota siempre se demora el mismo tiempo, no importa qué tan rápido haya venido originalmente. O sea que se da cuenta que en cualquier instante de tiempo, la pelota está siempre a la misma altura, independientemente de cuál era su velocidad inicial. Y si lanzaba 3 pelotas, cada una con 3 velocidades diferentes, se daba cuenta que las 3 caían al tiempo, aun cuando no cayeran exactamente en el mismo punto. O sea, caen al tiempo, pero no necesariamente en el mismo punto. ¿Dónde caen? Eso sí depende de qué velocidad inicial tenía. Entonces se da cuenta que el tiempo de caída es constante, lo cual lo lleva a descubrir algo que es súper crucial para después el desarrollo de la mecánica de Newton, y va a ser entonces lo que se conoce como el principio de superposición, que es la superposición de dos movimientos, que es esencialmente lo que nosotros tenemos acá.
Lo que tenemos acá es un movimiento de caída sumado vectorialmente, ahorita lo llamaríamos como una suma vectorial, a el movimiento horizontal que recorre tiempos iguales en distancias iguales. Regla de Oresme. Y verticalmente hay un movimiento acelerado. Entonces la esfera, al caer de la mesa, experimenta dos movimientos superpuestos. El movimiento horizontal a velocidad constante y el movimiento vertical, que es acelerado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, si bien el movimiento horizontal es distancias iguales en tiempos iguales, o sea, primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, cuarto segundo, el movimiento vertical es cuadrático, no es lineal con el tiempo, sino va como el cuadrado. Entonces, primer segundo, la posición es 1, segundo segundo, la posición es 2, es 4, tercer segundo, la posición no es 3, es 9, cuarto segundo, la posición no es 4, es 16. ¿Sí? Entonces tenemos un movimiento que es el famoso movimiento parabólico, que es la composición de un movimiento lineal en una dirección y cuadrático en otra dirección. O sea, aquí va proporcional al tiempo y aquí va proporcional al tiempo al cuadrado. Y la unión de esos dos es un movimiento parabólico. ¿Listo? Que va como una función cuadrática. Entonces el principio de superposición, Galileo lo comienza a enunciar, aunque más adelante lo va a manejar con mucho más detalle Newton, lo va a aplicar con mucho más detalle para la mecánica de Newton, pero esencialmente estamos hablando de sumas vectoriales, ¿sí? O sea, la composición de movimiento en una dirección con movimiento en otra dirección es equivalente al movimiento final, ¿sí? Al movimiento total. Y entonces, pues, queda plasmado en términos de cómo haríamos la suma de vectores actualmente. De esta manera, cabeza con cola, con el viejo método de la suma de vectores, cabeza con cola, o el método del paralelogramo, ¿listo? Para sumar dos vectores para encontrar cuál es la resultante, cuál es el movimiento resultante. Entonces, de esa manera, él entonces piensa en estas cantidades, distancia, posición, velocidad, como cantidades que tienen una dirección, cantidades cuya dirección se puede conocer. O sea, cantidades desde el punto de vista geométrico que ahora llamaríamos vectores. Entonces él se da cuenta que la razón por la cual la esfera se mueve a lo largo del plano inclinado es porque experimenta una aceleración, ¿sí? Ya sabemos eso. Pero esa aceleración, el origen de esa aceleración es el peso, es la gravedad, ¿sí? Que la hace caer. Entonces de lo que nos vamos a dar cuenta es que geométricamente podemos correlacionar, si conocemos este ángulo lo vamos a conocer por lo que tenemos la pendiente, o sea, es un triángulo muy bien caracterizado por nosotros. Entonces, si conocemos ese ángulo, vamos a poder relacionar esta aceleración con la aceleración de la gravedad, o lo que es lo mismo, experimentalmente vamos a medir la aceleración de la caída en el plano inclinado, y geométricamente vamos a deducir el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la aceleración que medimos en el experimento. ¿Listo? Entonces, de lo que nos vamos a dar cuenta es de que estos dos triángulos de acá, este que vamos a llamar CBD, ¿sí? El triángulo que forma el plano inclinado, va a ser similar a este de acá, al DCB. O sea, DC sería la hipotenusa, DB sería el cateto adyacente al ángulo y CB sería el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? No vamos a hacer una demostración aquí complicada de esto, pero geométricamente podemos verificar que estos dos triángulos son similares. ¿Listo? Tienen el mismo ángulo aquí interno, si bien no tienen la misma longitud, pero el ángulo sí es similar. Entonces, lo que vamos a poder abstraer, que fue lo que hizo Galileo, o lo que podríamos abstraer, es esencialmente que, si bien no estamos hablando de longitudes, en este triángulo de acá, el triángulo de letras minúsculas, estamos hablando es más bien de aceleración, ¿sí? Porque G es aceleración, A es aceleración. Entonces es un triángulo real de distancias, el de las mayúsculas, y el de las minúsculas es un triángulo imaginario. Es un triángulo geométrico imaginario
con las aceleraciones. Entonces estos dos triángulos van a ser equivalentes, ¿sí? Sus ángulos van a ser similares, CBD mayúscula, CBD minúscula, de lo cual se deduce, si dos triángulos se comportan de esa manera, entonces las proporciones entre sus lados son similares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco la proporción entre, por ejemplo, la diagonal y el opuesto de este triángulo, y la voy a conocer, lo voy a conocer sin ningún problema, entonces también voy a conocer la proporción entre esta diagonal de este triángulo y el opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a poder relacionar esta aceleración con la aceleración de la gravedad por medio de una cantidad puramente geométrica. Entonces yo mido la aceleración de caída por el plano inclinado con mis datos, con el experimento lo mido, obtengo un número, ahorita lo vamos a obtener. Y la gravedad, la aceleración de la gravedad, la full G, la voy a obtener, la vertical, la voy a obtener a partir de ese dato y de unas consideraciones geométricas. ¿Listo? Entonces, la consideración geométrica es que la proporción entre este lado del triángulo y este lado del triángulo es igual para ambos triángulos. Entonces, aceleración medida del plano inclinado, por eso dice P, sobre la de la gravedad, la vertical, es igual a pues, la proporción entre estos dos triángulos, dos lados del triángulo, que son iguales a la proporción de estos dos lados del triángulo grande, desde el plano inclinado. Y las proporciones de ese triángulo yo las conozco. Son aproximadamente, no son realmente porque la proporción 1 sobre 100 era entre X y Y, entre el Y y X, perdón, altura y distancia, aquí horizontal, pero es aproximadamente 1 sobre 100, ¿sí? O sea, 1 sobre 100. ¿Por qué? Porque pues, el plano inclinado está de hecho muy poquito inclinado, entonces el largo de la tabla es aproximadamente igual a la base del triángulo. El largo de la tabla es CD, recordemos que la tabla está acá. Entonces este largo de la tabla, como el ángulo es tan pequeñito, es aproximadamente igual a este lado de acá. Y esa va a ser la aproximación que vamos a hacer, simplemente para no enredarnos demasiado con la trigonometría. Eso significa que la proporción entre la aceleración y la gravedad es igual a la pendiente. Todo esto que acabo de decir es para concluir esto. La proporción entre la aceleración que yo mido y la de la gravedad que podría calcular, la calculo entonces sabiendo que puedo despejar de acá. Me doy cuenta entonces que la aceleración de la gravedad va a ser 100 veces más que la del objeto rodando por el plano inclinado. 100 veces más. Ese va a ser el numerito por el cual yo voy a multiplicar el dato que yo obtenga para la aceleración. Ahora sí vamos a obtener el dato de la aceleración. ¿Sí? ¿Listo? Esto simplemente para recordarles lo que les decía ahorita, que pues estas proporciones, por estas proporciones que escogimos, este lado 200 centímetros es aproximadamente igual a la hipotenusa, o sea, el largo de la tabla, sin pérdida de generalidad. Sin mucha pérdida de generalidad, digamos. Ahora, volvamos a esta gráfica. Volvamos a la gráfica que teníamos de velocidad contra tiempo. ¿Para qué? Pues para poder encontrar la aceleración, porque dijimos que existía, que era una constante de proporcionalidad entre la velocidad y el tiempo, y por eso teníamos una línea recta, pero de hecho no la calculamos. Entonces, para poderla calcular, pues tengo que despejar de acá la aceleración, o sea, aceleración igual a velocidad sobre tiempo. La velocidad es 45, el tiempo es 4.5 centímetros por segundo. Al final, en cualquiera de estos lo podría medir y obtendría lo mismo. Pero voy a poner aquí 4.5 porque es el punto medio entre el cuarto segundo y el quinto segundo. ¿Por qué el punto medio? Recuerden lo que les mencioné hace un buen rato. Y es que la velocidad que calculamos es la velocidad promedio. O sea, la velocidad que podíamos aproximar que tenía la esfera en el promedio de los tiempos. O sea, entre 4 y 5 o entre 3 y 4. O sea, por aquí en la mitad. La razón por la cual es la promedio es porque la manera como la calculamos es de una manera aproximada, ¿sí? Porque miramos fue desplazamiento dividido intervalo de tiempo, y el desplazamiento fue lo que recorrió entre el cuarto y el quinto segundo. Eso significa que no iba con la velocidad total que estamos calculándole ahí, sino seguramente iba con la mitad de la velocidad aproximadamente, ¿vale? Esto lo hacemos, esto de la velocidad media, lo hacemos precisamente por la manera como hacemos el cálculo. Entonces, a lo que voy es a que dividimos estos dos números, 45, que es la velocidad promedio que tiene entre el segundo 4 y 5, y el tiempo,
que transcurrió, que era pues el tiempo entre 4 y 5, o sea 4.5, y la división da 10 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con la que la esfera está cayendo por la tabla. Cualquier esfera, no importa la masa, está cayendo con esa aceleración. 10 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya la encontré, porque esa es la aceleración del plano inclinado. Esa era la AP que yo estaba buscando. ¿Para qué la estaba buscando? Para encontrar la aceleración de la gravedad vertical. No la del plano, no. La vertical, que no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque es muy rápida. No tengo un video, no tengo una cámara para grabar una caída y entonces pasar la cámara lenta. En esa época no se podía. Pero entonces geométricamente lo que descubro es que, como les decía, la gravedad vertical va a ser 100 veces la del plano inclinado. La del plano inclinado es 10, lo acabo de calcular con mis datos. Por lo tanto, es 100 veces la aceleración que medí, o sea, 100 por 10, o sea, 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea, aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, que esa es la aceleración de la gravedad, o por lo menos está muy cerca del valor que conocemos que tiene la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esta manera, podemos, con análisis puramente geométrico, poco abstracto, sí, pero puramente geométrico, con conocimientos muy básicos sobre física, sobre mecánica, sobre las definiciones ante todo, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, podemos de una vez encontrar la aceleración de la gravedad con un experimento relativamente sencillo. Entonces, con todo esto, entonces, Galileo plantea un principio muy importante, ¿sí? Que es que un objeto que se mueve en una superficie nivelada, o sea, horizontal, va a continuar en la misma dirección, con la velocidad constante, o sea, con la velocidad que tenía inicialmente, a menos que haya una perturbación. ¿Sí? Y ese es el problema, por ejemplo, con los choques de carro. ¿A uno qué lo mata? Uno lo mata es el mismo carro, porque uno sigue derecho con la velocidad que llevaba el carro y se choca contra el resto del carro que ya se ha frenado. ¿Sí? O sea, el carro para y uno sigue derecho y uno es el que se desbarata contra el carro. No es que el carro le pegue a uno, uno se pega contra el carro, porque uno lleva la inercia. ¿Sí? Igual que pues el carro obviamente también lleva la inercia, pero pues el carro se frena antes que uno. Eso está en el principio de inercia y en el libro este que les menciono, el de Dos Nuevas Ciencias. Y también está el principio de relatividad, que es que el movimiento que es común a varios objetos que se mueven no es importante para esos objetos, solo es operativo, o sea, solo lo entendemos en la relación que tiene con otros objetos distintos que no tengan el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar este video que ilustra muy bien el principio de relatividad galileana. Y es que, por ejemplo, el movimiento que es común a todo ese sistema que estamos viendo acá, el tractor, el tráiler, el trampolín, la gente que está ahí sentada sobre la plataforma, todos esos movimientos solo los notamos en relación a que se está moviendo todo ese sistema respecto al suelo, pero entre ellos no se dan cuenta que se están moviendo, fíjense. ¿Sí? O sea, la persona que salta por el trampolín simplemente sube y baja, y los que están viéndolo ven que él sube y baja, no ven nada más. O sea, es como si no se estuviera moviendo el tractor y todo el sistema. ¿Listo? Y este es el principio de relatividad, que obviamente está muy relacionado con el principio de inercia, porque este principio de relatividad aplica para los objetos en movimiento, lo que llamaríamos movimiento rectilíneo uniforme, o sea, movimiento de velocidad constante. No solo rapidez, hay una pequeña diferencia entre rapidez y velocidad. Rapidez es solo qué tan rápido va usted. Perdón si suena un poquito tautológica mi definición, pero la velocidad, además de esa información, tiene que incluir la dirección de movimiento. Entonces yo puedo ir a una velocidad, a una rapidez constante, pero si cambio de dirección, entonces la inercia diría que yo tengo que salir derecho. Entonces, por eso un carro, cuando yo le hago así, o una bicicleta, cuando yo le hago así muy rápidamente, cuando así mantenga la velocidad constante, uno se vuelca y uno sigue derecho por la inercia. ¿Sí? Porque el principio de inercia y el principio de relatividad aplican es cuando yo me muevo en línea recta con velocidad constante. Si dejo de estar en línea recta, así mantenga la rapidez constante, estos principios ya no van a aplicar.
Para entender qué aplica en esos casos me toca esperar a Newton, pero pues eso vendrá un par de clases más adelante. Por ahora les recomiendo, si les interesa, pues hay unas lecturas lógico asociadas con este tema, pero hay este libro que me gusta mucho de George Gamow sobre la gravedad. Está en inglés, lamentablemente no he encontrado una edición en español en línea. Debe existir ediciones en español, pero en línea no he encontrado. Es la edición en inglés sí se encuentra. De ahí saqué muchos de estos diagramas que están muy bien hechos. Y bueno, ya con eso dejamos así por esta sesión.